Muy bien, una vez hecho la corrección por torsión en X y Y, ahora procedemos a hacer la verificación de los muros. Y para hacer la verificación de los muros, antes hacemos el metrado de cargas para sacar el peso por niveles. Y para ello empecemos por el cargas en el muro X, ¿no? Tenemos los muros hasta X8. En esta parte tenemos lo que es la longitud del muro, de X1 es 1,70, 1,40, eso ya lo tenemos por dato, ¿no? Longitud de muro X1, 1,70, 1,40. Después tenemos aquí el espesor de los muros, ¿no? De cada muro es 0,15. Aquí tenemos el área tributaria que hemos calculado en el anteriormente. Como pueden ver aquí, ¿no? La tributaria X1 1.74, 1.95, 1.74, 1.95, ¿no? De esa manera para cada muro se le pone su área tributaria. Después tenemos el peso del muro. El peso del muro sería, ¿no? La longitud por espesor y por la altura y por su peso específico. Y lo que nos sale, ¿no? La multiplicación para muros es 1800, el peso específico. El muro, ¿no? Kilogramo por metro cúbico. Entonces hacemos la multiplicación de 1.70 por 0.15 y por 2.4 que es la altura y por 1800 que nos sale 1101.6. Y para el muro X2 de igual manera se le hace multiplicación de 1.40 por 0.15 por 1.95 por 1800 que nos sale 907.2, ¿no? Y recuerden, ¿no? El peso específico de 1800 es para muros ladrillo King Kong, ¿no? Si sería ladrillo pandereta, entonces en ahí ya varía el peso específico, sería 1250, ¿no? Pero en este caso es para ladrillo King Kong. Ya, después tenemos lo que es el peso de losa más acabados. Y aquí hacemos la multiplicación, ¿no? Del área tributaria por el espesor de la losa más el área tributaria por el peso específico de acabados, ¿no? Y entonces la multiplicación nos quedaría de esta manera, ¿no? Sería 1.74 por 2000 por 288, que nos sale 675.12, ¿no? Perdón, sí, estamos bien. Más el peso de acabados, ¿no? Que es el peso específico, es 100 por 1.74, ¿no? Sumando el peso específico de losa más acabados nos sale 675.12, ¿no? Y para todos los casos es de la misma manera, ¿no? Después tenemos lo que son las cargas de Intel. Las cargas de Intel están ubicadas, ¿no? Encima de las puertas y encima de las ventanas, ¿no? Según nuestro plano, y nos vamos a ver el plano. En el muro X1 tenemos un dintel, la puerta, ¿no? Que es de 1.30. Entonces aquí está esa distancia, ¿no? Para muro X1 1.30, para muro X2 1.6, como pueden verlo. Para el muro X3 no hay, ¿no? dinteles, y entonces le pone 0. El espesor de cada dintel es igual al espesor del muro, ¿no? Y por eso es que estamos considerando 0.15, ¿no? Según los datos ya. Y la altura es 0.3, es por dato. Pueden ver aquí, ¿no? Ancho igual al espesor del muro, que es 0.15, y altura es 0.3. Entonces nos vamos a la verificación y por eso para todos es 0.3. Tenemos el peso específico de dintel, como es de concreto, va a ser 2400. Sería la multiplicación de 1.3 por 0.15 por 0.3 por 2400, que sale 140.4. Y para todos es de la misma manera. Después tenemos lo que es el cargas del alféizar. Los alféizares están debajo de la ventana, ¿no? Generalmente es así. Por ejemplo, en el muro X1 no hay ventana, entonces ponemos 0, ¿no? En el muro X2 tenemos una ventana de 1.60, entonces el alféizar sería 1.60 la longitud. Y su altura de la alféizar es 1.20 metros, y es ya establecido por dato.
altura del phaser 1.20, ¿no? Y después tenemos el espesor del phaser, que es igual al espesor del muro, sería 0.15, ¿no? Tenemos el peso específico del muro para la mayoría es de 1800, ¿no? Sería 0 por 1.2 por 0.15 por 1800, que sale 0. Para el siguiente caso sería 1.6 por 1.2 por 0.15 por 1800, que sale 518.4. Y de la misma manera es, ¿no? Para todos los casos. Después tenemos la carga muerta. La carga muerta es la suma de todos los cargas, ¿no? Que hemos sacado el peso del muro, el peso de losa más acabados, el peso de dintel y el peso del phaser. Y la sumatoria, que es 1917.12, ¿no? Kilogramos. En el segundo caso sería 2355, ¿no? Y de esa manera se va sumando. Después tenemos aquí lo que es una sobrecarga. 200 es, ¿no?, la sobrecarga por niveles. Hemos considerado de una parte eso. A ver, hay que verificarlo. Y aquí está, ¿no? Sobrecarga niveles es 0.200 toneladas por metro cúbico. En kilogramos sería 200, ¿no? Y para todos los 200. Entonces, ahí hay que calcular la carga viva, ¿no? La carga viva sería la multiplicación de 200 por área tributaria, que es 1.74. Y nos sale que es 348, ¿no? Y para todos los casos de la misma manera se va multiplicando. Después tenemos lo que es el peso de la gravedad de todo el edificio. Y aquí sacamos, ¿no? Mayorando la carga, y este es el peso de la masa de todo el edificio sin mayorar la carga. Entonces, mayorando la carga tenemos, ¿no? La norma nos indica que va a ser el 0.25% de la carga viva, ¿no? Y entonces aquí hacemos la suma, ¿no?, de la carga muerta. Sería 1917.12 más 348 por 0.25. Toda esa operación multiplicamos por el número de pisos, que es 4, y nos va a salir 8016.48. Y el número de pisos es 4, ¿no? Aquí ya sería por dato 4. Y aquí sería, ¿no?, 2355 por 0.25 por 390, toda esa expresión por 4, que sería 9810. Y de esa manera no se va calculando para cada uno. Y el peso de la masa de todo el edificio, de igual manera, ¿no?, se le multiplica por 4 también. Sería 1917.12 por 1917.12 más 348. Esa suma multiplicada por 4 sale 9060.48. El segundo caso de la misma manera, ¿no? Eso es con respecto en dirección X. Con respecto a dirección Y es de la misma manera, ¿no? Se saca la longitud, el espesor del muro, el área tributaria. Ya hemos calculado el peso específico, que sería 1800, y aquí sería, perdón, este es el peso del muro, que sería multiplicado por su peso específico, longitud por espesor por altura, el peso de losa más acabados, multiplicar área tributaria por su peso específico de losa, más área tributaria por su peso específico de acabados, y nos sale, ¿no?, esa expresión. Y aquí estamos haciendo cargas de dintel, cargas de phaser, y de la misma manera, ¿no?, calculamos. Ahora sí, pasemos a la verificación de los muros, y la verificación haremos por dos, ¿no?, métodos que la norma nos indica, ¿no?, que es, uno es verificación control de fisuración, el otro es que verificando esfuerzos axial máximo, ¿no? Verificando control de fisuración, y aquí estamos aplicando, ¿no?, las fuerzas horizontales generadas por el sismo moderado, y aquí es haciendo el análisis estáticamente, ¿no?, axial, así por peso de gravedad del edificio. Entonces vemos que tiene que cumplir estas dos condiciones, ¿no? Entonces empecemos primeramente por muros XX. Tenemos el muro, número de muros de X1 hasta X8. Tenemos el peso de gravedad, que es el peso de gravedad del edificio que genera el peso al muro, que es 8.02. Nos vamos a la parte de arriba. 8016.48 entre 1000, que sería 8.02. el otro sería 9.81. de esa manera, ¿no?, todo se va haciendo la conversión entre 1000.
El otro es, este es lo que es la fuerza cortante y un muro obtenida del análisis elástico, ¿no? Lo que hemos obtenido por el sismo severo, ¿no? Perdón, por el sismo moderado. Entonces, perdón, este es por el sismo moderado, ¿no? Ya. Y este es el momento flector obtenido también por el sismo moderado. El VE, que es la fuerza cortante obtenida por sismo moderado, es lo que hemos calculado, ¿no? Y aquí en cortante por torsión, el muro X1, que es 3148.36, dividido entre 1000 sería 3.15, ¿no? Redondeando. El otro sería X2, que sale 1.93, que es 1928.06 entre 1000, que sale 1.3 redondeado. El ME de igual manera, ¿no? Lo que es el momento flector generado por sismo moderado, sería la división de 21.606.53 entre 1000, nos sale 21.61, ¿no? Es para todos los casos. Después tenemos aquí lo que es la longitud del muro. Para el muro X1 es 1.70, eso ya lo sabemos ya por dato. Después tenemos aquí lo que es el VE por L entre ME. Y antes de explicar este caso, ya que tenemos lo que es 0.333, esta es la división de 1 entre 3, ¿no? Y en algún momento hay que aplicar esta fórmula, y por eso lo hemos puesto. Y aquí tenemos lo que es resistencia característica corte puro, ¿no? Es 81 toneladas por metro cuadrado. Eso nos da ya por dato, ¿no? Es una de las características de albañilería. Tenemos en resistencia característica corte puro, que es 81, ¿no? Tonelada por metro cuadrado. Y aquí eso lo hemos copiado. Aquí también tenemos otra condición, ¿no? Que es 0.15 por FM, que es 9.75, ¿no? El FM es también la característica de albañilería. A ver, tenemos que es resistencia característica compresión es 65, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Y multiplicando por 0.15 nos sale 9.75. Esa es esta fórmula, ¿no? Para usar esta ecuación. Bueno, ya una vez explicado eso, ahora procedemos a explicar las siguientes columnas, ¿no? El VE es el V que tenemos aquí, la longitud del muro entre el momento generado por el sismo moderado, ¿no? Y entonces sería la multiplicación de 3.15 por 1.70 entre 21.61, que sale 0.25, ¿no? Como se puede ver para todos los casos de la misma manera. Tenemos lo que es aquí el alfa. El alfa dice que tiene que estar entre los valores 1, 33 a 1, ¿no? Dentro de esos tiene que estar el alfa, ¿no? Si nos sale, digamos, el alfa que es mayor a 1.2, entonces le redondeo a 1. Si nos sale, digamos, 0.22, entonces lo redondeo a 0.33. Y estamos aplicando eso, ¿no? Esa condición aquí. El V por L entre M, ¿no? Ya nos sale todos los valores, y aquí es el alfa. Por ejemplo, ¿no? Aquí el V, E, L entre M es 0.25. Entonces aquí le hemos puesto condición el considerar el mayor valor de estos dos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, salió 0.20. Entonces 0.20 es menor que 0.33, entonces consideramos 0.33. En este caso, por ejemplo, nos salió 0.44, es mayor que 0.33, entonces consideramos 0.44. Entonces de esa manera se ha trabajado. Y aquí tenemos lo que es la resistencia característica en el entrepiso, ¿no? Y aquí tenemos allá en el VM, sería esta fórmula, ¿no? Estamos aplicando. Eso es 0.5 por el BM que tenemos aquí, que es resistencia característica corte puro, por el alfa que tenemos aquí el dato, por el T que es espesor del muro, por el L que es longitud del muro que tenemos aquí, más 0.23 por el PG, ¿no? Que es el peso de gravedad. Y el peso de gravedad tenemos aquí, ¿no? Y ya está puesto. Entonces prácticamente reemplacemos esa fórmula, ¿no? Sería 0.5 por 81
por 0.33 por 0.15, que es el espesor del muro, por la longitud, que es 1.70, más 0.23 por el 8.02, nos sale 5.29, ¿no? Y para todos los casos de esa manera. Aquí tenemos 0.55 bm, esto sale de esta forma, ¿no? 0.55 bm es 2.91, ¿no? 2.80. Entonces multiplicando a 5.29 por 0.55 sale 2.91. 5.09 por 0.55 sale 2.80. Ahora procedemos a calcular el factor, ¿no? El factor es la división, ¿no? De la 5.29 entre 3.15, que es 2, ¿no? Y también hay una condición, ¿no? Y aquí está, ¿no? Dice, el factor de amplificación no deberá ser menor que 2 ni mayor que 3, ¿no? Aquí pueden verlo, y esa fórmula estamos aplicando aquí, ¿no? Esto es en la norma, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Que el mínimo va a ser 2 y el máximo va a ser 3. Por ejemplo, aquí es, ¿no? 5.29 entre 3.15 es 1 tantos, ¿no? Y por eso la redondeado a 2. Y aquí tenemos que es de 5.09 entre 1.93 es 2.641. Entonces de esa manera se va trabajando. Aquí tenemos el VU, que es fuerza cortante producida por el sismo severo, ¿no? Muy bien, tenemos el VU, el MU, ¿no? Como me han dicho, el VU es la multiplicación, ¿no? Del factor por el VE. El MU es la multiplicación del ME 21.61 por el factor que es 243.213, ¿no? Es para todos los casos de la misma manera. Después tenemos aquí lo que es el VE entre 0.55 bm, ¿no? Esta es la división de 3.15 entre 2.91, que sale 1.08, ¿no? Y para todos los casos de la misma manera. Tenemos aquí lo que es el VE, tiene que ser menor o igual que 0.55 VM, ¿no? Esta es la verificación para control de fisuración. Entonces en esta parte nos dice, ¿no? En el artículo 26.2 nos dice que para todos los muros de albañilería deberá verificarse que en cada entrepiso se satisfaga la siguiente expresión que controla la ocurrencia de fisuras por corte, ¿no? Y aquí está, ¿no? La ecuación que estamos ampliando para verificar. Y entonces procedemos, ¿no? En el Excel hemos puesto lo que son las condiciones. En caso que 3.15 saliera mayor que 2.91, entonces el programa me lo bota, no cumple, ¿no? Este muro. El muro 2 es 1.93 es menor o igual que 2.80, sí, ¿no? El programa me lo pone, ok, el programa, ¿no? Y entonces en este caso no me cumplen el muro X1, el muro X5 y el muro X8, ¿no? Esos muros son los que no me cumplen, ¿no? Entonces como no cumplen esos muros debo verificarlo, ¿no? Y me voy al plano. Este muro X1. A ver, vayamos a ver el área tributaria. Aquí está, ¿no? El área tributaria es 1.74. Y lo que está fallando es por el sismo, ¿no? Por el sismo moderado. Entonces, aquí a este muro lo que le faltaría son más carga, ¿no? Cuando tenga más carga, de esa forma el sismo no va a afectar mucho. Entonces, para que tenga más carga, uno puede reforzar al muro. El otro, lo que se puede hacer es este muro cambiarlo hasta esta dirección, y de esa manera no va a ocupar mayor área tributaria y mayor peso. Otra de las condiciones sería, ¿no?, convertirlo en placa también, puede ser, pero al convertirlo en placa no vas a hacer que las excentricidades se vayan a otro lugar, ¿no? Y hay muchas maneras, ¿no? Uno puede ser también que puedes aumentar el espesor del muro,
de 0.15 a 0.20 o 0.28 dependiendo del ladrillo, ¿no? Si lo ponemos de cabeza, ¿no? Bueno, ¿no? En este caso, a ver, hagamos una verificación, una prueba. Nos vamos a la área tributaria. El área tributaria para el muro X1 es 1.74, ¿no? Lo cual es un mínimo, ¿no? Mínimo espacio ocupa. Entonces, si lo ponemos a 3.15, digamos. 3.15. A ver, verificamos ahora la plantilla. Ahora sí me cumplió, ¿no? 3.15 es menor que 3.22. Entonces de esa manera ustedes van verificando, ¿no? Pueden hacer una opción eso. Siempre esto dependiendo del proyectista, ¿no? Lo dejamos tal como estaba. Y nos vamos a la verificación. Y lo ponemos en no, ¿no? Y seguimos verificando, ¿no? Pero antes de pasar a esto aquí, a verificación por esfuerzo axial máximo, tienen que hacer que toda esta verificación sea ok, ¿no? Entonces yo, para no perder mucho tiempo, entonces lo dejaré tal como está y estoy asumiendo que todos cumplen. Ustedes ya ven, ¿no? Cómo lo hacen encajar, ¿no? Hacer que todas cumplan, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el esfuerzo axial. Ahora vayamos a verificación por esfuerzo axial máximo, ¿no? Esfuerzo axial, tenemos, ¿no?, la fórmula que es PM entre longitud por espesor. El PM es el peso del edificio del muro, ¿no?, que hemos calculado aquí, que serían 9060.48 entre longitud, que es la longitud es 1.70 por 0.15, nos saldría 3.5, ¿no? Convirtiendo el peso, ¿no? El PM, que sería, ¿no?, 9060 entre 1000, ¿no?, que sería 9.60 sería, ¿no? 9.06 entre 1.7 por 0.15, que sería 3.55, ¿no? De esa manera se va calculando. Y este es el esfuerzo axial máximo. La fórmula es, ¿no?, 0, este es el intervalo, ¿no?, GM, que dice, ¿no?, que esta operación tiene que estar entre un mínimo de, que es esfuerzo axial, y un máximo de 0.15 FM. Entonces aquí calculamos, ¿no? Este es el 0.15 FM, que es 9.75, este es el máximo, ¿no? Tiene que ser menor o igual que ese valor. Entonces en esta parte hay que ponerlo condiciones. Decimos, ¿no?, que 3.55 va a ser el mínimo y 9.75 va a ser el máximo. Entonces aquí hallamos, ¿no?, que sería 0.2. A ver, sacamos la calculadora. Muy bien, ahí tenemos la calculadora. Sería esta expresión, sería 0.2 por FM que es 65, ¿no? Es ya por dato, por paréntesis 1 menos otro paréntesis, altura del muro, que es 1. Perdón, es 2.40, ¿no? 2.40 entre 35 por espesor del muro, que es 0.15, todo elevado al cuadrado, que sale 10.28. Y 10.28 es mayor que 9.75, entonces le hemos redondeado a 9.75, ¿no? Y es la operación que sale 9.75 para cada uno. Después tenemos lo que es el esfuerzo axial.
entre el esfuerzo axial máximo. Entonces el esfuerzo axial tenemos que es 3.55 entre 9.75 nos sale 0.36, y para todos de igual manera. Y aquí estamos haciendo la verificación, ¿no? Que tiene que cumplir esta expresión. El PM entre el LT tenemos que está aquí, el 0.12 FM, toda esta expresión hasta aquí, y el 0.15 FM está aquí, ¿no? 9.75. Entonces toda esa operación tiene que cumplir, ¿no? Que 3.55 tiene que ser menor igual que 9.75, y 9.75 tiene que ser menor igual que 9.75, y que sería ok, ¿no? Y para todos los casos cumple. Entonces es la verificación con respecto a los muros XX. Luego pasemos a la verificación con los muros respecto a YY. Como muros respecto a YY es de igual manera, ¿no? Que vas a considerar, tienes el peso de gravedad del edificio dividido entre 1000, el cortante por el sismo moderado, ¿no? Después tenemos el momento por el sismo moderado, la longitud del muro, el VE por L entre ME, el alfa, el V 28.82, el 0.55 pm, el factor mínimo de 2, máximo 3, dentro de ese intervalo está el VU por sismo severo, el MU por sismo severo, y el VE entre 0.55 nos sale. Y en este caso, verificando por el control de fisuración por sismo, cumple, y el muro Y3 es lo que no cumple, ¿no? Entonces de igual manera hay que registrarlo más o aumentar más mayor tributaria, y ya depende del proyectista, ¿no? Cómo lo diseña. Después tenemos lo que es el esfuerzo axial y kilogramo por centímetro cuadrado. Después tenemos lo que es el esfuerzo axial máximo. De igual manera, ¿no? Como hemos hecho en el muro XX, de igual manera se hace la verificación. En todo caso cumple, ¿no? Bueno, no, eso ha sido con el video. Y en la siguiente haremos lo que es el diseño de los muros, ¿no?